Hola, buenos días. Buen día a todos. En primer lugar, agradecer a la sección de Arrimas por la amable invitación que han tenido al confiarme a mí la moderación de esta mesa, que tiene un formato un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Es una mesa que a mí me parece muy interesante porque vamos a tratar problemas que no se suelen tratar en los congresos nuestros y que son de la práctica médica habitual hoy en día y probablemente cada vez van a ser más frecuentes en los próximos años. Los problemas éticos de desconexión de un dispositivo, de decisiones en relación con la edad poblacional, problemas legales. Contamos para ello con un panel muy interesante de personas que van a abordar todos estos temas de distintos puntos de vista. Yo creo que esto va a ser muy enriquecedor. Voy a empezar por presentarlos a todos. Empezando por mi derecha, tenemos al doctor Carlos Verdejo Bravo, es geriatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos va a dar su experiencia en este tema. Después tenemos a Silvia del Castillo, cardióloga, electrofisióloga del Hospital de Fuenlabrada de Madrid. Luis de Manuel Martínez es abogado y es un experto en todos estos temas. Bueno, yo soy Ignacio Fernando Lozano, soy electrofisiólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. A mi izquierda tenemos a Emilio San Álvarez, es farmacólogo clínico y es el director del Máster Interdisciplinar de Bioética Médica. Y finalmente, last but not least, que dicen los ingleses, tenemos a John Sauleya, que es geriatra del Hospital de Vic. Vamos a hacer una breve introducción, muy cortita, de 5 o 8 minutos cada una, de los tres temas o de tres puntos de vista de cómo abordar este problema, que lo harán Carlos, Silvia y Luis, y después empezaremos el debate de estos temas uno a uno. Más o menos intentaremos que los temas estén individualizados. Por favor, hacer preguntas si queréis, podéis interrumpir el debate, podéis hacer preguntas que yo intentaré daros pasos según arte. Sin más, doy la palabra a Carlos para que nos haga su breve introducción. Gracias. Buenos días. Antes que nada quería agradecer al comité organizador, especialmente a Nicasio Pérez Castellano, la invitación que me ha hecho llegar y felicitar a la sección de electrofisiología y arritmias por este nuevo modelo que me parece un reto. Comentaba antes, me parece un poco más, me siento como en un juicio ahí, pero bueno, para mí es novedoso, creo que puede ser interesante. Voy a tratar de en 5 o 6 minutos situar un poco cómo está el tema de la edad y la toma de decisiones de cara a la implantación de un DAI en población mayor. Como todos conocéis perfectamente, estamos expuestos a un incremento imparable de la población mayor por encima de 65 años. En estos momentos, la expectativa de vida de las mujeres en el momento de nacimiento se sitúa en 85,2 años, 6 años menos para los varones, con lo que nos encontramos ahora con 8 millones de personas mayores de 65 años y mirar lo que va a ocurrir en los próximos años. Pero destacar sobre todo también el porcentaje de personas por encima de 80 años que en este momento superan los 2 millones de personas que van a tener unas necesidades asistenciales también muy importantes. ¿Qué conjuga el ser mayor? Conjuga menor reserva biológica, funcional, conjuga una mayor vulnerabilidad, una peor respuesta a cualquier situación de estrés, con más problemas médicos. Por lo tanto, el primer mensaje sería que no podríamos pensar en una población mayor homogénea, sino que es absolutamente heterogénea y deberíamos individualizar para cualquier decisión que queramos tomar en población mayor. Y para eso los geriatras nos basamos en nuestra metodología, que es una forma muy estructurada de conocer qué problemas médicos, funcionales, psicológicos y sociales tienen las personas mayores de cara a elaborar el plan individualizado de diagnóstico y tratamiento. Y esto es lo que conocemos como valoración geriátrica integral. ¿Qué ocurre a una persona mayor cuando está expuesta o padece una enfermedad, en este caso cardíaca? Pues que además de la edad cronológica, el número de años que tiene esta persona, además hay que sumarle la comorbilidad, qué situación clínica tiene esta persona en cada momento de la evolución, el número de fármacos, qué situación nutricional, qué aspectos sensoriales pueden limitar, qué situación física, movilidad, y qué situación mental, deterioro cognitivo, demencia, qué características psicológicas y afectivas tiene, y además conocer muy bien la situación familiar y social, porque también, qué duda cabe, que condiciona la respuesta, como bien sabéis, a algunos de los tratamientos. Por lo tanto,
yo querría destacar que una persona mayor, además de su edad avanzada, de la mano de todas estas características, tiene una calidad de vida individual asignada y tiene una expectativa de vida individual asignada. Y resumiendo qué componentes se integran en la calidad de vida de los mayores: la enfermedad médica, estado cognitivo, afectivo, funcional, los valores, la espiritualidad y la situación social y familiar. Y analizando la expectativa de vida, el número de años teóricos que le queda de supervivencia a una persona cuando llega a los 65 años, estadísticamente nos movemos en todavía más de 20 años de vida. Si el punto de corte lo ponemos en 75, lo bajamos a 13 años, y si hablamos de lo que puede ocurrir a partir de los 80 u 85 años, nos movemos todavía en una expectativa teórica de vida de 9-6 años. Pero qué duda cabe que esta expectativa teórica de vida hay que conjugarla con la patología médica de base, y todos conocemos, y especialmente lo que ocurre en pacientes con patología cardíaca, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que hay determinados problemas médicos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal, la arteriopatía periférica y las neoplasias, que reducen significativamente esta expectativa teórica de vida. Por lo tanto, deberíamos huir de un análisis aislado de la edad cronológica. ¿Cómo está el tema de la implantación de los DAIs en los mayores bajo mi punto de vista? Pues yo creo que podemos todos estar de acuerdo en que hay muy poca representación de mayores de 65 años en los ensayos clínicos. Hasta donde yo sé, la tasa de complicaciones de la implantación es superponible, no hay grandes diferencias exclusivamente por la edad cronológica, y se ha demostrado beneficio en población por encima de 65 años y en subgrupos por encima de 75 años en los principales estudios randomizados que tenéis aquí detrás. Bien, es verdad que en casi todas las series este beneficio, que se mide sobre todo en la supervivencia, se atenúa, va disminuyendo conforme los grupos a los que se les implanta un DAI tienen una edad más avanzada, pero en ninguno de los estudios ha hecho un análisis aislado, porque en todos ellos hay variables confundentes como puede ser la comorbilidad, la situación funcional. Pero bien, es verdad que no parece en estos momentos indicada, y es uno de los criterios clínicos que se sigue por bastantes grupos, la implantación de un DAI en personas mayores con una expectativa de vida que no se espere que supere el año de vida. Y son los datos a los que he podido tener acceso del 2012, corregidme si no son así. La edad media estaba en 61, casi 62 años, y el límite máximo de implantación de un DAI que yo he encontrado era 90 años. ¿Vale? Por lo tanto, desde mi punto de vista como geriatra, yo creo que un análisis aislado de la edad cronológica no es suficiente. Habría que incorporar para la toma de decisiones aspectos de comorbilidad, funcionalidad, fragilidad u otros síndromes geriátricos, ya que influyen de forma decisiva. Y yo no he encontrado en toda la literatura que he revisado ninguna referencia a un límite de edad, pero sí que este artículo que está publicado, lo conocéis seguro vosotros, en el JACC de marzo, creo que fue de 2013, que está promovido por la asociación en American Cardiology College, pues ahí hay una recomendación que limitaría un poco la implantación a mayores de 90 años, que tienen un grado funcional 1 de la NIJA. Esto es lo único que yo he encontrado aquí, y el resto, en todos los casos, consideran que estaría, podría ser apropiada dependiendo de la valoración individual. Y ya termino con esta diapositiva. Por lo tanto, si solo tuviéramos en cuenta el análisis de la edad cronológica para decidir la implantación de un DAI, qué duda cabe que podríamos cometer algunos errores en la toma de decisión que a mí me parecen importantes. Uno de ellos sería la discriminación por edad, lo que se conoce como ageísmo. Qué duda cabe que también podríamos de alguna forma poner en marcha una medida que fuera fútil, sin ningún tipo de beneficio directo para esta persona, o incluso someterle a una actuación que fuera desproporcionada por el escaso beneficio que podría tener ante edades muy jóvenes, pero con mucha más carga de comorbilidad o peor situación funcional. Por lo tanto,
yo defendería que la toma de decisiones tiene que estar lógicamente basada en una valoración individual y contemplando todos estos componentes, incluyendo la calidad de vida e incluyendo las preferencias del paciente, que me parece que cada vez hay que incorporar más en la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la segunda pregunta que nos plantea es el reemplazo de dispositivos en pacientes con pobre expectativa de vida. En cuanto al primo implante, que sería como han debutado estos pacientes para nosotros, ¿no?, con su dispositivo, pues tenemos unas guías clarísimas de indicación. Hay una política habitual, al menos en nuestro medio, de lo que los ingleses llaman withholding, que sería denegar el acceso a los pacientes en estos dispositivos. Y esto se demuestra porque la edad media, como decía Carlos, de los pacientes implantados en España es muy diferente de la edad media de los pacientes que tienen, por ejemplo, disfunción ventricular severa en nuestro medio, ¿no? Son 62 años. Esto nos está mostrando que hay una serie de pacientes que por criterio de edad avanzada o por criterio de edad avanzada más comorbilidad no le estamos ofreciendo este dispositivo. ¿Qué pasa unos años después? Pues el desfibrilador medio aproximadamente tendría una vida de 5 a 8 años, el marcapasos de 8 a 12 años. Nuestro paciente envejece estos años, lo mismo que su dispositivo, y además de su patología cardíaca, que ya tenía al principio, pues esa patología puede haber avanzado y aparecen otras muchas comorbilidades. En algunos pacientes incluso presentan una demencia severa o tienen una calidad de vida muy mala. Y al final el dispositivo nos llega al periodo de reemplazo electivo. ¿Qué nos ocurre? Pues que no hay nada específico sobre el recambio del generador en las guías. A nosotros, y esto me gustaría que lo comentáramos y que nos comentara algo a lo mejor Emilio al respecto, como cardiólogos nos parece que el retirar, que sería en este caso el no reemplazar el dispositivo o desactivar, por ejemplo, un desfibrilador, nos parece muy diferente al denegar el acceso, cuando desde el punto de vista de la bioética es equivalente. Y además, en ningún hospital que yo conozca hay una política clara al respecto y no se han discutido las posibilidades ni con el paciente ni con su familia de antemano. Hemos seguido durante años unas revisiones del dispositivo, ignorando aparentemente cómo este paciente va adquiriendo nuevas comorbilidades o se va deteriorando, y en un momento dado nos planteamos, está cercano a agotarse la batería y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sabemos de esto? En primer lugar, y esto parece una perogrullada, pero no es tanto para electrofisiólogos, es que nuestros pacientes se van a morir, que parece que en nuestro mundo pues, todos son éxitos de la ablación buenísimos y los grandes guerreros contra la muerte súbita. Pues no, nuestros pacientes se mueren, obviamente como todo ser humano, pero es que además si son mayores y con disfunción ventricular severa, pues mucho más de lo habitual. Se van a morir por muerte súbita o se van a morir por insuficiencia cardíaca o por sus otras comorbilidades. Tenemos dificultades como médicos para apreciar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tendemos a pensar que la calidad de vida que tienen nuestros pacientes es muy inferior a la que ellos nos dicen. Y eso lo hemos visto en estudios previos y lo hemos visto recientemente en un estudio que estamos llevando a cabo. Pues llevamos 200 encuestas a pacientes hechas y nos sorprende la muy buena o buena calidad de vida que manifiesta la inmensa mayoría de ellos. El cardiólogo, en cambio, es muy eficaz para apreciar cuánta vida le queda a ese paciente, mientras que el paciente en ese sentido lo sobreestima, ¿no? Los pacientes con mucha comorbilidad y con mala clase funcional, y no tanto mala clase funcional de la New York Heart Association, sino, por ejemplo, mala clase funcional demostrada como cuánto caminan en 6 minutos, se benefician menos del desfibrilador. Y luego tenemos un grupo de pacientes que quería comentarlo porque ha salido información reciente y que me parece significativo, quizá más incidencia en Estados Unidos lo que nos puede pasar en España, ¿no? Pacientes que le ponemos un desfibrilador y cuando llega el momento de recambio resulta que han recuperado su fracción de eyección hasta el punto que no tendrían indicación de implante primario del desfibrilador. Y de este grupo de pacientes que recuperan la fracción de eyección, los que gastan el dispositivo primo implantado por completo sin haber tenido terapias apropiadas, resulta que tienen un riesgo de muerte súbita o un riesgo, como llevan un desfibrilador, bueno, no es equivalente al de muerte súbita, de terapias apropiadas con su recambio, muchísimo más bajo, 10 veces más bajo que los otros pacientes.
¿Cuál sería mi reflexión con todo esto para que luego lo debatamos? Pues primero, desterrar la política del recambio directo de los dispositivos. La primera recomendación yo creo que hay que hacer es medir la fracción de edición antes del recambio del DAI y plantearse las cosas en ese sentido. La segunda, por supuesto, valorar la esperanza de buena calidad de vida mayor de 1 año, que es muy difícil de valorar y hay muchos scores de los geriatras. Hay uno sencillo que pues, se había publicado en este artículo que os pongo aquí, que es relativamente fácil de recordar porque va un poco de abajo arriba, que sería la vasculopatía periférica, la creatinina por encima de 2, la fracción de eyección por debajo de 20 y luego que tenga una edad por encima de 70 años. Pues si tiene 3 puntos o más de este score, la mortalidad a 1 año es 4 veces superior que en los pacientes que no lo tienen. En tercer lugar, es muy importante en pacientes en mala calidad de vida, con mala calidad de vida y mala esperanza de vida, hablarlo con tiempo, que no nos pase esto de que le vamos siguiendo, no decimos nada, no comentamos nada con el paciente, no comentamos nada con su familia y llega el gran momento de ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo recambiamos o no? Y la única forma de respetar el principio de autonomía de los pacientes es que les informemos. La única forma de que un paciente pueda tener autonomía es que sepa para qué sirve su dispositivo, sepa las limitaciones y sepa que puede haber algún momento en su vida que no le sea útil. Y por otra parte, pues también que el médico, aunque el paciente considere que sí precisa ese dispositivo, pues lo vea un implante fútil, ¿no? Yo creo que hay que valorar muy bien si el paciente necesita estimulación, aunque en teoría desde el punto de vista de la bioética es lo mismo y el paciente puede tomar la decisión de que se quiere desactivar un desfibrilador o quiere dejar de estar estimulado por un marcapasos. Para mí, yo creo que para la inmensa mayoría de los cardiólogos no es así. Si un paciente que necesita estimulación se la retiras, pues puedes estar provocándole la muerte o una pésima calidad de vida por esa retirada de la estimulación. No tiene nada que ver con lo que es un desfibrilador que lo tenemos preparado para que si alguna vez tiene una taquicardia ventricular la trate, ¿no? Y por último, lo que os comentaba antes, parece razonable plantear, que no digo que sea obligatorio, pero sí plantear y discutir con el paciente que a lo mejor no es necesario recambiar un desfibrilador en un paciente que ya no cumple criterios por fracción de eyección y que además no ha tenido terapias apropiadas. Y por último, que deberíamos intentar tener un consenso, al menos debate, que ya lo estamos teniendo, en la sociedad, en la sección de arritmias y en la sección de marcapasos al respecto, para que el profesional que se vea ante este problema por lo menos tenga algo en lo que apoyarse, si no conseguimos directamente un consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Luis. Turno del abogado, con la venia. Muchas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias también al comité organizador y al doctor Ruiz Granell por haberme invitado a este evento. Desconfíen ustedes cuando un abogado les habla de ética. No somos precisamente la profesión con el mayor nivel de ética en estos momentos. Y, sin embargo, somos ese mal necesario, porque en las esferas de lo bioético que hemos proyectado aquí, una de ellas, en color rosado, está la normativa legal y la jurisprudencia como una de esas 4 esferas que influyen en el planteamiento de la bioética, de las decisiones que afectan a los médicos, a los cardiólogos, cirujanos, en la aplicación de las praxis médicas. Las otras 4 esferas que inciden directamente serían la ética social, es decir, lo que no ya nosotros como médicos o abogados, sino como ciudadanos pensamos y opinamos en una sociedad democrática, y nuestras creencias y valores sociales. Por otro lado, la deontología profesional, que ustedes conocen, el famoso código deontológico de los colegios de médicos. Y la cuarta parte y fundamental, cuarta parte o cuarta pata de este banco, sería la lex artis ad hoc, o los famosos protocolos y guidelines y las indicaciones de las sociedades españolas, cuyo foro es más representativo, es este en el que estamos, precisamente donde se discuten desde el punto de vista profesional estos aspectos. Yo he considerado independizar la bioética de aquellos aspectos morales y de los avances científicos. Independizarlas en el sentido de que no son componentes de las esferas de lo bioético, pero sí que hay que tenerlos presentes, que inciden de alguna forma, aunque hay que intentar desvincular para no hacer
un automatismo científico o un determinismo moral. No me desarrollo más estas ideas con independencia del coloquio posterior. Repasando algunos conceptos, esto no es polémico del todo, pero sí que supone un cierto consenso en que actualmente, desde mediados del siglo pasado, la ética y las primeras definiciones de ética y de bioética han avanzado en el sentido de independizar de criterios morales dogmáticos de la verdad absoluta y el contrario, que sería la verdad relativa, o que todo es relativo, los relativismos y los dogmatismos morales. Avanzando se puede llegar a un consenso social que va desde Kant hasta la célebre frase de Antonio Machado: tu verdad no la quiero, la mía tampoco, vamos juntos a buscarla, ¿no? Pues vamos juntos a buscar más que una verdad, una corrección o incorrección en los actos que hagamos en nuestra vida profesional, actos médicos, si hablamos de bioética, cuando el acto sería incorrecto si es susceptible de ser razonablemente rechazado por personas que se guiaran por unos principios de regulación general de la conducta. No se debe buscar tanto la verdad absoluta, ni tampoco dudar de que se pueda buscar la verdad, sino entendemos un consenso en buscar esos principios más razonables para todos nosotros en una sociedad ideal, que no existe, por cierto, en la cual todos somos libres e iguales y miembros cooperativos de una sociedad democrática. La aplicación de estos valores a las ciencias de la salud y la vida y la salud, pues nos pueden dar lugar a una definición más ya clásica de lo que es la bioética, de lo que puede ser la bioética. Pero pasando de esta esfera, digamos, bastante teórica, a la aplicación práctica de esa pata del banco que yo les vengo a refrescar a ustedes, que seguro conocen, es la normativa legal española y las dificultades que presenta y las posibles reflexiones o soluciones que quisiera compartir con ustedes cuando estamos hablando de desfibriladores, de DAIs. Como ustedes saben, existe un código penal español, moderno relativamente, que castiga dos grandes grupos de conductas que pueden incidir de alguna forma en la esfera médica, que son la cooperación al suicidio, la famosa eutanasia, con todo el problema activa, pasiva, voluntaria e involuntaria. Y también está la famosa omisión del deber de socorro, cualificada por el profesional que en una situación de necesidad de un paciente pues tiene obligación ética y legal de actuar. Después de este, digamos, marco penal, que asusta un poco, pero luego veremos que no tanto, tenemos legislación, y aquí empieza el bosque de la legislación o de la normativa, la legislación estatal, la 41/2002, que ustedes conocerán, de los derechos del paciente, que se asienta en dos pilares esenciales y que ustedes conocen y practican y dominan y que no me voy a detener. Consentimiento informado más, que incluye, o además, el derecho a negarse o no al tratamiento. Y la doctora Silvia, que me ha precedido en el uso de la palabra, pues ya nos ha apuntado los problemas de esto. Pero adicionalmente este bosque normativo, desde los años 2010, la primera década de este siglo, se produce la irrupción de normativa distinta de las comunidades autónomas y un intento del año 2011 que no salió a la luz de homogeneizar o armonizar esa normativa en una sola ley estatal, que no tenemos. Sin embargo, hay 3 comunidades autónomas que han avanzado en las leyes de cuidados paliativos y del proceso de la muerte, que son las leyes de Andalucía, Aragón y Navarra. Y enganchan con una serie de declaraciones internacionales del Consejo de Europa, Naciones Unidas, y que pivotan en dos ejes. Primero, la redacción del famoso testamento vital, luego si quieren en el debate lo analizamos, el éxito o fracaso de la figura del testamento vital, pero está en la norma, y una cosa que es esencial, arrancando de la ley estatal, la constancia en la historia clínica, es decir, toda actuación médica que se haga en un paciente que está sometido a un proceso de muerte, luego si quieren discutimos lo que es el proceso de muerte desde el punto de vista legal, y ya le anticipo que la palabra o la pelota la tienen ustedes en esa definición, aunque legalmente está definida, debe constarse por escrito en la historia clínica. Y esto es digamos que un eje común de toda esa normativa y que ustedes es un motivo de reflexión, puesto que la decisión de retirar o no retirar, en este caso retirar o no implantar un dispositivo de este tipo, un DAI, debe reflejarse en todo caso y siempre en esa historia clínica.
Y luego veremos el cómo también y las leyes autonómicas cómo regulan de forma diferente, yo creo que posteriormente. Lo que les decía, y los jueces que dicen, porque claro, aquí los políticos hacen las leyes, los ciudadanos las sufren y los jueces son los que las interpretan. Y entonces, tranquilizarles en qué sentido, que en los últimos 25 años solo ha habido una condena penal a un médico por un caso en España de eutanasia activa, es decir, de provocar deliberadamente la muerte y por un caso distinto que no tenía absolutamente nada que ver con un DAI. Es el célebre caso Hourman de Tarragona del año 2009. Pero lo traigo aquí porque es el único caso y fue un supuesto de extrema gravedad y además con una condena de tipo menor. Es muy difícil o no se han producido eventos o casos de procesos penales por desactivar o desimplantar o retirar tratamientos. Porque esto, aunque el DAI, como nos han explicado los ponentes anteriores, avanza tecnológicamente y los problemas son nuevos, pero ya desde mediados de los años 50 pues se planteaba el problema con los quiero decirlo bien, respiradores, no respiraderos, respiradores automáticos y la retirada a un paciente en un proceso terminal de una ayuda mecánica por ventilación. Por ejemplo, esto lleva ya 50 años de reflexión y en España no ha habido ningún proceso penal por ninguna de estas características. El único asimilable también, insisto que no es caso exactamente igual, el más mediático, lo conocerán ustedes, fue el caso de sedaciones de la Comunidad de Madrid del año 2007, del doctor Montes, que fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, que señaló que en ese caso no había habido responsabilidad penal, ni omisión del deber de socorro, ni delito de colaboración al suicidio, ni negligencia médica, ni ningún caso, digamos, de esa responsabilidad, porque en ese caso no hubo mala praxis. Lo que sí que supuso fue un revuelo mediático en el cual ninguno de los aquí presentes nos gustaría estar en ese revuelo porque supone una condena social, aunque no moral, aunque no jurídica. Reflexiones. Yo concluyo mi intervención con 6 reflexiones o sugerencias de conclusiones para que puedan ser debatidas. 3 generales y 3 específicas para los DAIs. La primera, deberíamos tener pocas ideas pero claras, ¿no? Porque ustedes están en una profesión en la cual la toma de decisiones muchas veces es rápida y hay que guiarse por pocas cosas pero muy claras, entiendo yo. Primero, si no hay mala praxis, no hay responsabilidad. Y la mala praxis la determinan además, no la determina un juez, si el caso se llega a juicio, pero el juez va a acudir siempre a elementos que no son exactamente jurídicos, sino que son de práctica profesional. Y la práctica profesional, luego lo vemos, la generan ustedes, la comunidad científica, el consenso de la comunidad científica. Sin mala praxis no hay ninguna responsabilidad jurídica. Segunda, el paciente manda y con las normativas europeas y estatales y autonómicas cada vez es más claro que el consentimiento informado, el testamento vital, todos estos mecanismos son burocráticos, son papeles para rellenar, pero también son la garantía para el médico de estar actuando dentro de la ley. Y esto pues supone un esfuerzo, no muchas veces es posible por esta inmediatez de la actuación médica, por los medios que tienen ustedes y por el intrincado bosque de normativa, pero ese esfuerzo se ve recompensado en el sentido de que el médico que actúa conforme estos criterios legales pues está dentro de la ley. Por último, en cuanto a esta reflexión general, es ético, lo dice toda la normativa, los textos legales, y lo aplican ustedes y los médicos de bioética aquí presentes podrán ratificarlo, que es ético, yo añadiría ilegal y espacio legal, además legal, el paliar el sufrimiento aunque se acorte la vida. No me detengo más en ello porque se avanzará. Y las reflexiones en cuanto al ámbito concreto de su actividad, de la implantación, desimplantación o no reemplazamiento, que son conceptos diferentes y que probablemente podamos reflexionar más adecuadamente en el coloquio, porque no son actuaciones o actividades iguales, pero en cuanto estamos manejando un DAI y un paciente. En primer lugar, la primera reflexión es que el DAI se debe mantener, reemplazar o no desactivar, mientras cumple una función adecuada como tratamiento. Y ahí estén ustedes tranquilos,
si pueden estarlo, porque son los protocolos, las guidelines, las recomendaciones de las sociedades las que marcan ese camino. Es la comunidad científica. Y digo, si pueden estarlo ustedes, porque parece ser que en este ámbito no hay un vacío de ello, pero lo pueden generar ustedes y se puede cubrir ustedes desde la ley o desde la justicia. No van a venir esas respuestas a qué es praxis adecuada, sino esos protocolos, esas guidelines las genera esa comunidad científica. Segundo, en caso contrario, ¿cuándo se debe o cuándo se puede o cuándo es legal o lícito desactivar o no reemplazar? Bueno, pues el marco normativo nos indica que si es innecesario el DAI o prolonga inútilmente o fútilmente, como se ha dicho aquí y es técnica jurídica, el proceso de muerte. Claro, la siguiente pregunta es ¿qué es el proceso de muerte? ¿En qué estamos en el proceso de muerte? Las definiciones no son expresas, no quiere decir que esté... que toda persona, solamente las personas en proceso de muerte son las que están en una sala de cuidados paliativos. Es un concepto más amplio y también a discutir por la comunidad científica. Y por último, eso sí que el stop o el límite que se no debe pasar, además del factor o unido al factor del ageísmo, es decir, que no utilizar como factor discriminador de la edad. Nunca hay que utilizar el factor, además ahora bastante en boga por determinados gestores de lo público, con mucho peligro y mucha actualidad y mucho debate, es nunca utilizar criterios economicistas, de simplemente ahorro o de falta de medios económicos para la toma de decisiones de no reimplantar o no desactivar o costes económicos elevados. ¿Por qué? Porque aquí entraría otro aspecto de la responsabilidad médica, que es la pérdida de la oportunidad de vida y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que condena en estos casos a indemnizar a pacientes que se les ha privado por un criterio económico de utilizar un determinado tratamiento o dispositivo que permitiría haber salvado la vida o por lo menos paliado su enfermedad. Pues eso es todo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estas introducciones. Yo creo que han sido muy formativas. Son muchos temas los que vamos a hablar y muchas cosas. Yo creo que para hacerlo más ordenado, como habría muchas preguntas, lo vamos a centrar en el esquema que tenemos. Vamos a hablar principalmente de cómo valorar la edad a la hora de hacer un primo implante. Y yo cuando me acerco a ese tema, pues en cardiología tenemos algunas normas de actuación. Tenemos, por ejemplo, para decisión de la cirugía, que es uno de los problemas que nos ha preocupado, escalas de riesgo, lo tenemos bien tabulado, tenemos el Euroscore, tenemos diferentes escalas que nos ayudan a decidir. Yo de los geriatras echo de menos que tuvieran esa escala. No sé si existe, no sé si... Bueno, tú has dicho, por ejemplo, has puesto en las gráficas, Carlos, que una persona de 80 años tiene una expectativa de vida de 9,25 años. Pero supongo que eso es matizable en función de la función renal, la capacidad de hablar, factores psicosociales, tal. ¿Hay alguna escala, y se lo pregunto primero a Joan, ¿hay alguna escala o algún método que nos pueda ayudar a tomar esa decisión, no solo en términos de cantidad de vida, sino a lo mejor de calidad de vida? ¿Eso existe? ¿Se puede hacer? Si las preguntas son como esta, no sé si me voy a ir. Porque no existe una escala que dé respuesta a un caso individual. Las escalas, en cualquier caso, darán una respuesta poblacional y no podrán dar respuesta a un individuo concreto. Yo, desde el ámbito de la geriatría y de los cuidados paliativos, nos hemos peleado durante muchos años con el tema del pronóstico. Y hemos visto que el tema de pronóstico nos ha llevado a un mal camino, que ha sido al concepto de la parálisis pronóstica. Como no sabemos cuánto tiempo va a vivir, vamos haciendo cosas. Como el pronóstico es incierto, hemos generado esta situación de parálisis pronóstica. Voy tomando las mismas decisiones, como que no lo sé seguro, voy haciendo. Y este concepto en el entorno de cuidados paliativos se conoce como parálisis pronóstica. Pero si solo nos quedáramos aquí, generaríamos únicamente más incerteza y más dudas. ¿Cómo planteamos este tema en el entorno de cuidados paliativos y en el entorno geriátrico? Lo hemos planteado más con la idea de intentar ver qué pacientes podrían estar en el último año de vida o es razonable que sus necesidades tengan que afrontarse de una forma distinta. ¿Y cómo hemos organizado esto? Esto lo hemos organizado a partir de dos grandes conceptos, que uno es el concepto de severidad de situación
entendiendo que la severidad de una situación en un paciente geriátrico, como ha explicado Carlos, no viene definida únicamente por la enfermedad, sino viene definida por aspectos de enfermedad y por aspectos generales como son la función, la nutrición, el estado cognitivo, el entorno. Y además de este concepto de severidad hay que añadir otro elemento muy importante, que es la visión dinámica de las cosas. Podemos hacer una foto estática de un paciente, puede tener mucha severidad, pero resulta que esta severidad no cambia con el tiempo. Tenemos que añadir otro concepto, que es el de progresión. Cuando tenemos pacientes con una situación de severidad y además de progresión, tenemos alta probabilidad de que esta persona pueda fallecer en no mucho tiempo, pero sobre todo no importa tanto la precisión del tiempo, sino que tenemos que cambiar el enfoque de cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a afrontarnos a esta situación. Y en la práctica clínica esto se está centrando en un tema que es de amplia discusión, que es el tema de fragilidad extrema. Yo he visto en los tratados, en los artículos cardiológicos recientes, que el tema de fragilidad forma parte de una discusión habitual en el entorno cardiológico. Pues la fragilidad extrema va a ser el marcador de cambio de estrategia. Y no hablo de meses de supervivencia, sino de encontrar sistemas para cambiar el planteamiento y el abordaje del paciente. Los pacientes se van volviendo cada vez más complejos, suman enfermedades, suman complicaciones y nosotros vamos volviendo cada vez más complejo el tratamiento. Existe un punto donde lo que nos ha ido ayudando deja de ayudar y hay que desescalar esta capacidad de complejidad. Y este elemento de cuándo empezar a desescalar tiene una parte que es de conocimiento clínico y una parte de preferencias del paciente. Y es el manejo de estos dos aspectos los que nos van a ayudar. Pero no encontraremos la escala a nivel individual. Encontraremos escalas poblacionales, pero no individuales. Sí, está claro que no buscamos una decisión ni una varita mágica, pero, Carlos, ¿tú crees que algo nos puede ayudar así, algo que podamos echarle mano para decir? O sea, yo creo, y estoy completamente de acuerdo con Joan, es muy difícil, ojalá tuviéramos una aplicación informática pues, para decidir, lo llevamos como podéis hacer en otras ocasiones, la TAVI, cirugía abierta o no, en estos casos es muy difícil. Yo creo que nada debe suplantar a lo que es una decisión clínica juiciosa, analizando todas las dimensiones de esa persona y sobre todo decisiones en equipo. Yo creo que cada vez nos tenemos que acostumbrar más a decidir en equipo las cosas, no solo con la visión mía clínica, la visión del especialista y nada más. Y yo creo que siempre, Ignacio, si me permites, que busquemos mejorar una serie de síntomas y calidad de vida, podemos encontrar o no justificada la medida que estamos analizando para incorporarla en la atención de esa persona, ¿no? Es decir, porque a veces esa persona va a necesitar unas medidas que pueden ser desproporcionadas y si decidimos en conjunto globalmente que supera probablemente por desventajas lo que son las ventajas y el beneficio, yo creo que de una forma razonada y razonable deberíamos desestimarlos. Yo creo que no, en estos momentos, con el estado actual del arte, nada va a suplantar lo que es una decisión clínica razonada por parte de un equipo multidisciplinar. Sí, pero luego la realidad es difícil y es diferente, ¿no? Yo creo que el desfibrilador es un tratamiento muy caro. Los médicos que los implantamos, incluso los jefes de servicio, los que los indican, tienen una presión muy fuerte economicista, muy fuerte, y la realidad es que en España ponemos los desfibriladores con una edad media de 62 años. Hay que recordar que en el MADI-2, por ejemplo, que era un estudio de una indicación no establecida, los americanos metieron enfermos con una media de 65 años. Y la media de otros registros es mucho más alta que la nuestra. Por ahora hay un poco mi pregunta, Silvia. ¿Tú crees que para el implante de un DESFI en prevención primaria y en prevención secundaria existe un límite de edad, aunque no digamos, aunque no sea taxativo, aunque no sea cortante? Yo creo que más o menos podemos plantearnos unos mínimos, ¿no? Y el mínimo es probablemente la edad de los 90 años, ¿no? Es decir, 90 años estaríamos todos absolutamente de acuerdo. Hemos puesto una cara el doctor Boya y yo. Que es muy lejano a lo que hacemos en la realidad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos implantando, pero no en 90 años, en edades muy inferiores a los 90 años. Pero cuando revisas el tema, pues no está tan claro que lo estemos haciendo bien. Y estas gráficas de esperanza de vida, por ejemplo, en la mujer española, una mujer española de 90 años tiene más esperanza de vida que un DAIR síncrono.
Entonces dice, ¿no? O igual, teórica. ¿Qué pasa? Que eso es una falacia porque Nuestra Señora de 90 años que le tenga una teórica indicación de un desfibrilador, ¿no? Indicaciones de desfibrilador hay, o disfunción ventricular severa, o que tenga una canalopatía que ya por haber llegado a esa edad ya no te lo planteas, o una hipertrofia que tampoco. O sea que quiero decir que al final no va a ser tanto la edad, sino que ese paciente de esa edad que tiene indicación de edad y tiene tanta comorbilidad que va a ser eso lo que nos va a limitar, ¿no? Bueno, yo para bajar un poco a la realidad me gustaría apagar las cámaras, pero no puedo. Diré que en mi hospital mi jefe pretendía hacer un papel que dijera que no íbamos a hacer prevención primaria por encima de los 70 años. Y muchos nos hemos enfrentado con esa situación en nuestros hospitales, seguro. Yo le dije que eso no se escribía nunca jamás en la vida y le dije que cada caso se iba a individualizar. Y al cabo de 10 días me vino con un paciente de 76 que era suyo que quería que le pusieran Desfi. Entonces, pues eso es la realidad, ¿no? Emilio, una pregunta desde el punto de vista de la ética. Si tú te encuentras un caso en el cual tú tienes un paciente mayor que a lo mejor con insuficiencia renal, ¿no? Para prevención primaria, que sabemos que los de insuficiencia renal se benefician muy poco, cuando lo tienes por encima de 2,5 y ese es un criterio médico, a lo mejor para no poner un desfibrilador, en el que el médico por comorbilidad o lo que sea cree que no hay que indicarlo y el paciente cree que sí, ¿quién gana? Bueno, es que, buenos días. Yo llevaba aquí revolviéndome en mi asiento, ¿no? Porque llevamos 45 minutos hablando de los DAIs en pacientes con pobre expectativa de vida y prácticamente sin mencionar al paciente. Hemos hablado de lo que nos encanta, de lo que sabemos, que son de los criterios, de las guidelines, de las scores, de los no sé cuántos. Pero el gran ausente en la discusión y el gran ausente en la vida es las expectativas del paciente y los intereses del paciente que se está muriendo. Porque estamos hablando de DAIs con pobre expectativa de vida. No estamos hablando del DAI en los pacientes de 60 años o de 53 que ha tenido una arritmia masiva, complicada y que se lo pones para... Entonces, realmente, en todas las revisiones bioéticas que hay sobre DAI, que he estado viendo en estos días preparándome para esta guerra, la gran discusión es la falta de preparación de los médicos, fantásticos cardiólogos y electrofisiólogos, para comunicar con el paciente y no solo hacer entender al paciente cuáles son las ventajas e inconvenientes de lo que vamos a hacer, sino para entender cuáles las expectativas y las preferencias del paciente desde su punto de vista. Antes lo ha dicho Silvia, la calidad de vida, nosotros tenemos unas escalas de calidad de vida fantásticas, la mayor parte de ellas preparadas por los laboratorios para comprobar que tenemos que ponerlo para mejorar la calidad de vida, que tiene muy poco que ver con las expectativas de los pacientes, que además no se encuentran a base de encuestas, sino a base de hablar. Y yo creo que esto, estamos hablando de lo más personal de cada uno, que es la muerte. Y manejamos muy mal la muerte los médicos, manejamos muy mal la muerte, porque la muerte es un fallo, es una falta de prestigio, se me mueren los pacientes. Al final, muchas veces es el reconocimiento de la realidad. Y por parte del paciente hay miedo, hay incertidumbre y hay otras veces que es liberación, que es decir, bueno, por fin. Entonces, esa capacidad de entrar a lo que realmente quiere el paciente requiere una cosa que no tenemos, que es tiempo, y otra cosa que no tenemos, que es capacidad de comunicación. Y en todos los lados que han hablado de esto hablan de que nos falta entrenamiento, a veces en la profesión, porque no es lo mismo un joven especialista que ha acabado la especialidad hace 3 años que alguien que lleva 40 años de especialidad. El manejo de la incertidumbre es muy malo. Los alumnos de medicina, yo les digo siempre que el gran problema que tenemos es que son alumnos seleccionados malignamente para que no tengan capacidad de manejar la incertidumbre y manejar la adversidad, que es lo propio de la medicina. Pues también nosotros, con los años, vamos ganando incertidumbre y manejo de adversidad. Y, por otra parte, nos falta comunicación, capacidad de comunicación y capacidad de manejar nuestros propios miedos personales. Ayer, en la cena de los ponentes, uno de los ponentes decía, no, yo es que no he hecho testamento porque me da mucho yuyo plantearme que me voy a morir. Claro, si a mí me da miedo plantearme que me voy a morir, ¿cómo voy a plantear a un paciente que te vas a morir y cómo quieres que funcionemos con esto? Bueno, esto es un poco, luego seguiremos hablando de más cosas, ¿no? Pero el papel del paciente y las preferencias del paciente mandan aquí más que las guías de la Sociedad Americana de Cardiología. ¿Y si la discrepancia es con el director de gestión?
¿Cómo manejamos eso? Entonces, hijo mío, estamos es ya. la realidad. Muy bonitas palabras, pero es la realidad. Bueno, has dicho una cosa muy cierta, es que tenemos poco tiempo y pues pediría que las intervenciones fueran más cortas, por favor, en la medida de lo posible. A ver, doña Silvia. Yo quería dar un mensaje positivo en ese sentido, ¿no? En lo que hemos estado viendo ahora con los pacientes, resulta que los médicos, o al menos los cardiólogos que implantamos desfibriladores, somos muy malos a la hora de hablar con el paciente, de plantear que se va a morir en algún momento, de plantear que ese desfibrilador a lo mejor en algún momento no hay que recambiarlo, de plantear qué querría hacer ese paciente. Casi ningún paciente tiene directivas de final de vida, pero en cambio somos excelentes explicándoles qué es el desfibrilador, para qué sirve, qué es lo que no hace, que no cura su enfermedad. O sea, a los pacientes, las preguntas que les hacemos con respecto al contenido del libro del desfibrilador son de matrícula, ¿no? La inmensa mayoría de los pacientes lo ha entendido perfectamente porque se le ha puesto el dispositivo y qué esperamos de él. Entonces, habrá que intentar aplicar esa enseñanza al otro concepto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y voy a los geriatras. A ver, ¿cómo informamos? ¿Con familiares o sin familiares? En la consulta, a ver, darnos consejos breves y prácticos para ayudar a los cardiólogos a informar mejor. Joan. Breves y prácticos. Primero, concepto clave, entender lo que es el proceso de decisiones compartidas. Este es el primer, es decir, de la misma forma que ella explica muy bien que hay que saber qué es el desfibrilador y cómo va, hay que tener formación, conocimiento y habilidades en un concepto clave que es decisiones compartidas entre un equipo terapéutico y un paciente. Este es el primer nivel. Luego, una vez entendido esto, hay una frase: no decisiones sobre mí sin mí. Este es el primer concepto que nos tenemos que llevar hoy. Cuando marchemos, el takeaway es este. Luego, las cosas son relativamente sencillas si uno tiene estos principios básicos. Informar siempre al paciente si tiene capacidad para tomar decisiones. Es relativamente sencillo saber si el paciente tiene capacidad para tomar decisiones. Y en la duda la tiene. Y si en la duda la tiene, es decir, si te entiende, si es capaz de manejar la información, si la retiene y es capaz de explicarte lo que ha entendido, es un paciente competente. Y a partir de aquí hay que informar sin miedo, con sentido común, pero entendiendo sobre todo esta igualdad de concepto y esta simetría de que nosotros sabemos mucho del desfibrilador y de la medicina y del pronóstico y de las enfermedades, y él sabe mucho de su experiencia, de su vida, de cómo quiere ser tratado. Y este es el elemento clave. Carlos. Sin lugar a dudas. Hay que pensar que el protagonista de la atención y la persona a la que en este caso le vais a implantar el DAI es el paciente. Hay que informarle de forma adaptada, ¿de acuerdo? Ajustada a sus características al paciente. Y la calidad de vida de la persona es individual. Ni los familiares, por mucho que lo quieran, por mucho que estén próximos y tal, perciben los síntomas de la implantación, de las complicaciones posteriores de los descargas. Por lo tanto, hay que reconocer que el protagonista es el mayor. Entonces, siempre que esté capacitado, que tenga competencia, la decisión de él es la válida. Lo que ocurre es que eso consume mucho tiempo, consume muchos esfuerzos, no es fácil informar, dejar el papelito del consentimiento informado, léalo, fírmelo y me devuelve, sino que hay que integrar dentro del proceso de atención lo que es la información para esa toma de decisiones. También muy brevemente, mira, una cosa que tiendo a hacer yo, y tendemos a hacer muchos médicos, que a lo mejor es un error, y es que tú piensas en enfermos mayores de 77 años, de 78, primero, que esta es una decisión que les afecta a él y a sus familiares. Y entonces yo tiendo a hablar siempre con el paciente y sus familiares. Y eso a lo mejor es un error, porque a veces te encuentras que los familiares y el paciente a veces no piensan lo mismo. Mi pregunta es esa. ¿Es un error? ¿Puedo responder? Sí. No, no es un error. No es un error. Y digo porque brevemente. Cuando un paciente dice, no quiero que informen a mis familiares, tienes un problema impresionante porque ya te está diciendo que hay una brecha gorda entre el familiar y el paciente y vas a tener un problema, te está avisando. Pero lo normal no es que te diga no quiero que informen a mis familiares. Entonces, cuando informas con la autorización explícita o implícita del paciente, junto con los familiares, estás haciendo una cosa muy importante para el momento en que haya que tomar decisiones finales, que es sincronizar las opiniones del paciente, de la familia y la tuya. Entonces, cuando la familiar delante de ti ha oído lo que dice el paciente
o cuando el paciente ha oído lo que dice el familiar y tú eres capaz de modificarlo, entonces estás consiguiendo eliminar problemas en el futuro. O sea que yo creo que como estrategia es fundamental establecer una relación de fluidez entre el paciente y la familia, al menos en España, en el que la autonomía esta americana de yo soy yo y nadie más, es más, yo soy yo y mis circunstancias, y entonces eso facilita muchísimo luego el tomar decisiones mejores. ¿Estáis de acuerdo? Una cosa pequeñita. Hay que reconocer el estilo de toma de decisiones que tiene cada persona. Hay personas que en el entorno de salud cede la decisión a los profesionales, personas que quieren decidir ellos solos y otros que quieren hacer compartido con sus familiares. Y hay que reconocer el estilo de toma de decisiones de cada persona. Y esto es una habilidad que hay que incorporar. No es fácil. Pero se pregunta esto, ¿eh? Sí, pero no es fácil. Hombre, a veces el médico tiene ese sesgo porque lo que piensa es una ablación de taquicardia ventricular, ¿no? Que yo qué sé, en un caso de mucho riesgo dice, si se muere, al muerto no le voy a aplicar nada. Entonces, el familiar tiene que saberlo, porque vamos, yo voy a dar face to face con el familiar. Bueno, vamos a pasar al recambio, aunque muchos de los temas son comunes. Félix. Espera un segundito que te viene el micrófono. Desactivar y desimplantar. Un dispositivo activo cardíaco no se puede dejar implantado de eso, porque puede contribuir a la muerte del paciente en el momento en que llega a esto. Entonces, el abogado estando aquí es un punto importante, que el dispositivo puede provocar la muerte del paciente en el momento que la batería baje por debajo de un determinado voltaje y le provoque una arritmia directamente, con lo cual de lo que tenemos que hablar, sobre todo prácticamente todos los ponentes que han subido hablaban de desactivar. Tenemos que desimplantar. El acto final de un dispositivo electrónico que tiene una batería y que va a funcionar de manera errática es quitarlo. Entonces nosotros podemos desactivar el DAI mientras que la batería no esté por debajo de un determinado nivel que es de ERI. Pero en el momento que llega ese ERI es obligatorio, sea marcapasos, que no es de lo que estamos hablando, o sea desfibrilador, quitarlo. Pero existe el riesgo de que un desfibrilador que está desactivado con la batería ya en EOL y tal, se vuelva a activar o tenga un comportamiento errático. Se va a resetear. Y en el momento que se resete, todos sabemos cuáles son los parámetros de reset. Puede dar terapias inadecuadas, sobre todo porque la batería ya los circuitos no funcionan. Entonces, al no funcionar, todos sabemos, llega el marcapasos, está desactivado en un caso y se activa 65 en el momento que llega el EOL. Y nosotros lo teníamos, si nosotros lo teníamos apagado, ¿cómo es que ha aparecido al 65? Y cuando baje por un determinado nivel, el DAI puede dar choques inapropiados, 2 julios, 5 julios, 10 julios, que todos sabemos que pueden provocar una arritmia maligna y matar al paciente, o mira la cara del doctor Moya, mira la cara del doctor Moya. O puede comenzar a estimular. Para no ponerlo yo. Yo hablo de... No quiero entrar a temas legales, solo técnicamente hablando, un dispositivo con la batería baja puede matar al paciente. Pero no hay case report en la literatura de eso, ¿eh? Choque inadecuado por EOL. Yo no lo conozco, a lo mejor soy tonto. Es que hasta ahora se ha desactivado, se ha quitado todo DAI. No, falso. De toda la falsedad. Yo tengo 10. ¿Tienes 10? Por lo menos. Desactivado. Un DAI desactivado dura más. A ver, el doctor Morel, por alusiones, porque él tiene más. Sí, bueno, a ver. Yo quisiera hacer 2 aclaraciones. Una respecto a la esperanza de vida, que no sé si tenemos claro que cuando decimos que una persona tiene una esperanza de vida de 90 años, nos estamos refiriendo a una persona que nace hoy y tiene una esperanza de vida de 90 años. No. Los datos que ajustada a la edad. La persona de 90 una persona años que hoy tiene 90 años, cuando nació, tenía una esperanza de vida de 90 años o es una superviviente. Eso es una cosa que no sé si la habéis aclarado, porque no lo tengo claro lo que habéis dicho. Segundo, respecto a que si el desfibrilador es caro o no, el tratamiento del cáncer también es caro. Y existe en todos los hospitales una comisión de tumores donde se deciden muchas cosas importantes sobre qué tipo de tratamientos agresivos, no agresivos se tienen que hacer. Podría haber una experiencia similar en respecto a una comisión de implantes o desimplantes en los hospitales que estaría igualmente avalada por
por la legalidad y por el tratamiento, por el diagnóstico médico. Bueno, yo creo que eso se ha hecho en varios hospitales. Yo en la mía hay una comisión, más o menos, que es un uniperson. Bien, seguimos. Silvia, una pregunta muy concreta del reemplazo. Tú has puesto una cosa ahí que es no reemplazar aquellos dispositivos que no han tratado, que no han tenido un tratamiento efectivo. Eso es muy matizable, ¿no? Porque hay series en la literatura que te encuentras que un 25 de los desfiladores que se han recambiado, pues sí que han tenido choques adecuados, otras dicen que un 10, otras dicen que un 7, o sea que hay bastantes trabajos con distintos números. Entonces, ¿eso lo matizas con la edad? ¿Le matizas con el tiempo? Porque claro, no es lo mismo no recambiar un dispositivo que ha tenido un buen comportamiento de la batería y ha durado 9 años, que uno que a lo mejor que has tenido que tocar pues después de solo 3 años de implantarlo. No, yo creo que el hecho de que el desfibrilador no haya actuado sirve en ese estudio concreto en el que se está valorando pacientes que recuperaron llamativamente la fracción de eyección. No vale para la generalización. A mí me parece que si yo tengo una disfunción ventricular, indicación de prevención primaria de desfibrilador hace 9 años, no se me ha pasado la indicación, porque se me haya agotado el desfibrilador. Y tú de lo que dices, lo ha dicho Félix, ¿qué piensas? Porque claro, a mí hay una cosa, cuando yo me he planteado no recambiar un desfibrilador porque me ha parecido que no estaba justificado médicamente, pues una de las cosas que abordas con el paciente es el del riesgo-beneficio. Abrir una herida tiene un riesgo de infección, con un cable crónico puesto ahí que no sabes si vas a tener. Entonces, tener que sacarlo es una complicación muy compleja, porque tú le tienes que explicar al enfermo el riesgo-beneficio del procedimiento. Entonces, a veces se queda tranquilo, porque es la verdad, y dices, mira, es que el riesgo de sacarlo justifica los beneficios que puede hacer un recambio. Claro, si hay que sacarlos todos, Félix, tenemos un problema. ¿Tú qué piensas de lo que ha dicho Félix? Ya, pero la infección ya se ha abierto la piel. Es que has abierto la piel. Y ya sabes que abrir la piel con un cable puesto ahí tiene un 2-3%, depende de las series, de infección. Yo no tengo constancia de ningún, y he estado revisando bastante el tema últimamente, de pacientes con el desfibrilador desactivado por una situación terminal que haya dado ninguna descarga. Entonces yo creo que no hay que explantarlos, en eso no estoy de acuerdo. Yo recuerdo algún artículo de algún marcapasos que sí estimulaba, sí, pero desfibriladores que en descarga yo no recuerdo ninguno. Habría que buscarlo. Y si no, te ponemos uno a ti y te lo... No, el marcapasos, por supuesto. Bueno, a ver, imaginar que tenemos un enfermo de 82 años, prevención primaria, ha tenido 12 años, 2 desfibriladores que le hemos colocado y tenemos la decisión médica de que los riesgos de cambiar esa pila son mayores que el recambio. ¿Cómo se lo decimos al paciente y su familia? A ver, ¿cómo abordamos eso? Con muchos datos, a ver, yo tengo que decir esa decisión. Darme un consejo para decírselo desde... Joan. Yo el planteamiento que haría no sería del proceso concreto, sería del proceso de situación. Cuál es la expectativa de este señor, qué calidad de vida tiene, qué situación tiene, y tomaría la decisión no fijándome únicamente en la batería, sino fijándome en la situación global del paciente. Si el objetivo es de mantenimiento y calidad de vida, no le cambiaría la pila, y si el objetivo es de supervivencia, le cambiaría la pila, porque la supervivencia no va condicionada únicamente por la pila, sino por la severidad de su enfermedad cardíaca y por todo el contexto que tiene. Intentaría enfocarlo no del procesito, sino de todo el contexto del paciente. No, yo estoy de acuerdo, ten en cuenta que a favor de ello va que está con una enfermedad crónica muy evolucionada, muy en contacto con vosotros, revisiones, conoce perfectamente la evolución, y si realmente llega un momento que decidís que no solo por la edad, sino por la balanza entre ventajas, desventajas, beneficio o no, pues yo creo que es fácil de explicar a él y justificándolo en términos de beneficio en calidad de vida. Y si me permites, ya que tengo la palabra, recordar que los datos que he puesto de expectativa de edad teórica son datos del Instituto Nacional de Estadística 2013, y es en estos momentos analizando la población que llega a los 65, 70, 75, 90 años, ¿sabes? Los años que le quedan de vida a partir de esa fecha. Le vamos dando el micrófono al doctor Moya. Mientras tanto, Luis, ¿algún comentario legal? No me hace falta el micrófono, perdona. Muy breve. Retirar o desactivar todo esto se engloba en lo que la ley define como
limitaciones del esfuerzo terapéutico. Y estas limitaciones, hay, por ejemplo, la ley Navarra nos habla, enganchando con esto último, con una retirada de un soporte vital, que puede ser un DAI perfectamente, viene justificada por la existencia de estas características: mal pronóstico, cantidad y calidad de vida, dice la norma, y que no tenga expectativas de mejoría, las otras patologías que sufre el paciente, lógicamente. En estos casos, con dos requisitos, que son el consentimiento informado, más allá de una hoja, sino debidamente, humanamente tratado. Ahí coincido con Emilio y con Joan, perdón, en que es más allá del cumplimiento burocrático del papel, incorporado a la historia clínica siempre y consensuado. Aquí hay discrepancias en normativas autonómicas y demás, y este es otro problema, pero consensuado. Una de las normas nos habla de con la oída la enfermera, oída y escuchada la enfermera, y con el consentimiento de otro médico que no sea el que toma la decisión. Eso es nuevo para mí. Sí, es completamente nuevo y solamente se refleja en la ley Navarra. Con lo cual en Aragón no, en Cataluña a lo mejor tampoco, en el hospital tal, y este es uno de los problemas que la comunidad jurídica no se pone de acuerdo. Un sí o un no. Siempre que no vayamos a recambiar un DAI, ¿hay que hacer un consentimiento informado? Sí, y además reflejarlo así en la historia clínica. Toma, o sea, ya. No solamente la acción, sino la omisión. Por lo menos para estar completamente tranquilo a nivel legal, que nunca nadie va a tener ningún problema posterior, porque claro, los problemas aparecen luego al final, no al principio. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez? Mira, Nacho, yo creo que aquí hay un punto muy importante. Lo que más daño ha hecho al consentimiento informado y a la información a los pacientes es el papelito, porque hemos transferido el consentimiento informado a que la enfermera le dé un papel para que lo firme. Y eso es la muerte del consentimiento informado. Siempre que haya que recambiar un DAI, reemplazar un DAI, desconectar un DAI o hacer lo que sea con un DAI, uno tiene que tener la información del paciente y el consentimiento del paciente informado como tal. La ley, hay un artículo de la Ley 41/2002, fantástico, que yo lo repito mucho, es el artículo 10.2, que dice: el médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el previo consentimiento, por escrito o no, del paciente. Por lo tanto, una cosa es la burocracia que hay que hacer para estar tranquilo legalmente, y otra cosa es que siempre que uno haga algo con un paciente, tiene que tener el consentimiento del paciente, la información del paciente, y dejar en la historia clínica: le he informado y está de acuerdo. Ya está, no hace falta más nada. Realmente no hace falta nada más. Pero a mí me gusta, perdona Emilio, perdona Ignacio, es que en esa línea a mí me gusta hablar de justo al revés, que no es legal, no es lo que dice la ley habla consentimiento informado. A mí me gusta hablar de la información consentida. ¿Por qué? Porque eso pone el acento en que el médico transmite digamos con esa supremacía que le da su saber científico, su consejo al paciente, y el paciente acepta o no, más que el rellenar un formulario, ¿no? Lo que pasa es que esto es una reflexión mía y la ley sigue hablando de consentimiento informado, como que lo importante es el consentimiento. Lo importante es el consentimiento, pero la información es primera. Es lo más importante. Es lo más importante. Doctor, un poco la impresión que me estoy llevando, porque claro, nosotros estamos habituados para tomar decisión en números, fracción de eyección, clase funcional, etcétera. Entonces, cada vez que has preguntado a los geriatras a un criterio, te han contestado en el buen sentido, pero con, para mí, vaguedades que a mí yo no las conocía y conceptos que yo no voy a poder interpretar, no voy a poder incorporar brevemente, porque soy incapaz de eso. Lo que vosotros decís requiere un background profesional tremendo que yo no voy a tener. Con lo cual, empiezo a pensar que a partir de cierta edad, que tampoco sé cuál es, si os la preguntamos no nos la diréis más o menos, empiezo a pensar que cada vez que tenga que poner un DAI a un paciente de cierta edad, tengo que hacerlo ya con un geriatra al lado, porque yo no soy capaz de interpretar, o no, o sea, de aplicar correctamente lo que estáis diciendo. Decís conceptos muy interesantes, pero que yo los oigo, pero no los voy a poder aprender en poco tiempo. Entonces necesito un geriatra al lado para que me valore muchas de las cosas que habéis dicho. El doctor Moya se infravalora. No, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel. Yo creo que la gran mayoría de las decisiones las vais a seguir tomando vosotros, porque muy probablemente os vais a encontrar con pacientes
desde un punto de vista clínico con una indicación muy clara y que vosotros decidís perfectamente y que valoréis los beneficios y que no va a haber ningún problema en cuanto a comorbilidad funcionaria, ¿no? Sobre todo la fotografía del último registro de 2012, pues con una edad media de 62 años, es que a los 70 años la población, la gran mayoría de ellos, por encima del 80-85%, biológicamente está muy bien, la gran mayoría, ¿vale? Pero mira lo que está ocurriendo en la insuficiencia cardíaca, mira lo que está ocurriendo en estenosis aórticas, por ejemplo, mira lo que está ocurriendo en cardiopatía isquémica. Cada vez se van incorporando más personas en los equipos y bajo mi punto de vista como geriatra yo creo que no estaría mal abrir un poco el campo para la toma de decisiones en un subgrupo muy concreto, muy definido y a lo mejor por encima de 80 años las cosas son diferentes y a lo mejor por encima de 80 años, que a lo mejor podríamos estar todos de acuerdo que es una edad límite bastante aceptada por la gran mayoría para toma de decisiones en cirugías oncológicas, fracasos renales, cardiopatía isquémica. Oye, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y ahí sí que incorporarnos a la toma de decisiones. Pero es que esto no solamente a la hora de un específicamente. Es que a la hora del recambio también. O sea, yo creo que lo que hay que plantearse también es que nos tenemos que hacer nosotros la vida fácil. Primero, no contarle al paciente que le ponemos un desfile a batalla como que esto es una cosa que va a llevar usted toda la vida, porque es lo que yo he dicho personalmente a algún paciente, que es una estupidez. Esto es como si le persigue a usted en ambulancia y entonces si tiene una parada cardíaca lo van a reanimar por donde vaya, ¿no? Contarles que las cosas son variables en el tiempo y que cada vez que haya una situación clínica diferente nos lo vamos a replantear. Y en un momento dado, con tiempo, sin que nos haya pillado el toro del recambio, pues tener una consulta con el geriatra o con quien sea. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo antes de ayer hablaba de anticoagulación, Luis, y decía una de las cosas que me afecta a mí es que estoy yo muy encabronado porque tenemos una legislación por comunidades autónomas de 17 ministerios pequeños de sanidad que hace que el trabajo sea realmente complejo y que si un enfermo se mueve, se va de vacaciones o 6 meses a Torrevieja, esto es de Madrid, es un disparate. Pues creo, yo decía que los médicos somos tontos y que tenemos poco poder porque hemos dejado que los políticos hagan eso. Veo que los abogados sois casi tan tontos como los médicos. Porque, ¿qué pasa si el enfermo es un enfermo que es de Cataluña, pero se le ha puesto el desfibrilador en Xàtiva y entonces el proceso de desactivación puede ser en Zaragoza porque hay un accidente, sus familiares vienen de Murcia, el abogado es de Galicia? Totalmente. Y el juicio tiene lugar en Calasparras? Y el médico hace 2 meses estaba en Asturias. Sí. Esto es un problema que hemos generado todos, un pequeño monstruo. Y el problema es que una de dos, si hay mucha normativa, yo estoy, por supuesto, y más en esta tierra, respetuoso del principio de autonomía legislativa que tienen las comunidades autónomas. El problema es que si hay muchas normas y todas dicen lo mismo, se ha gastado un esfuerzo y son inútiles, porque con que una dijera lo mismo sería suficiente. No la hay. Y el problema viene dado, que es el otro problema que es mayor, cuando son contradictorias o diferentes. Entonces, por ejemplo, Andalucía marca un régimen sancionador, es decir, que si alguno de ustedes trabaja en un hospital andaluz, está sometido a un régimen sancionador si incumple el deber de consultar el testamento vital. Si existe o no testamento vital, no hemos hablado de ello, pero bueno. Sin embargo, en otra comunidad autónoma pues no figura ese régimen sancionador. ¿Soluciona esto? Difícil solución. Es que ojalá me gustaría tenerlo. Somos los abogados muy culpables en el sentido de que vivimos también de los errores del legislador, pero es complicado y... ¿Qué quiere que le diga? Bueno, los médicos vivimos también de los errores de la naturaleza. Así es una forma de verlo, ¿no? Así es. Una pregunta, ¿y aspectos prácticos este varimagnum de legislación y tal, para el cardiólogo y los aspectos de desactivación, efectos prácticos qué conlleva? Pues efectos prácticos, por ejemplo, la existencia en la normativa del Comité Ético Asistencial, que teóricamente y en la práctica debe dictar esa normativa o no llamarlo normativa, esas directrices de actuación en supuestos tales como la decisión desde el geriatra o del cardiólogo, la decisión o la fase de decisión del médico, o en qué modo se debe informar a la familia. Caso práctico, hay normativa que habla incluso de que si el paciente no puede él tomar la decisión, tiene que ser primero su esposa, luego sus descendientes. Porque ¿qué pasa si hay un conflicto entre la esposa o el esposo, el cónyuge, y los hijos?
lo mejor unos quieren que viva más y otros quieren que viva menos. Y eso es, la casuística se dispara y ahí esas certezas nos las tienen que facilitar, o se la tienen que facilitar a ustedes el propio centro hospitalario, porque si no es navegar, uno no puede estar con el código civil, entre comillas, en el bolsillo, mientras que recibe al paciente, o con la ley de derechos del paciente y la ley autonómica y las directivas comunitarias. Entonces, el tema es agilizar en la medida posible con directrices claras en los centros y consensuadas, eso sí. Eso sería digamos, la solución para salir del mare magnum. Ahí estamos hablando del final y de hablar con su familia. Ya nos hemos cargado la autonomía del paciente desde el principio. Sí, cierto es. Bueno, vamos consumiendo el tiempo. Si alguien tiene una pregunta que parezca especialmente relevante, que hable ahora o calle para siempre. Por allí, por favor. A ver, Ferrer, que estaba ahí. Es que pensaba que decía que el consentimiento. A ver, el doctor Ferrer, por favor, que tiene el micrófono al lado. Con brevedad. Bien. De lo que he oído, que me ha interesado en su conjunto, hay una cosa que creo que no es factible. Todos somos defensores del consentimiento informado. En los supuestos de los que estamos hablando, el consentimiento informado tiene tal cantidad de criterios personalizados en la situación específica del paciente que, por lo menos en mi comunidad, que no es Navarra, el planteamiento es el que ha hecho Luis. Es decir, comité ético, sesión del servicio, comunicación directa al paciente con testigos de esa decisión, inclusión en historia electrónica, pero sin papel firmado, porque ese papel firmado no existe. Lo tendríamos que cambiar cada día, con cada paciente. Bien, por aquí adelante. Y es suficiente y válido y perfecto, ¿eh? Lo estáis haciendo muy bien. Y lo esencial es la comunicación, que es lo que tú decías antes. Pelota. No, o para una vez que un bioético y un abogado están de acuerdo, coño, hay que celebrarlo. Dos pelotas. Totalmente de acuerdo. Sí, Almeida de Ávila. Muy concreto, un paciente que lo que yo llamo el Tribunal de la Inquisición, con 3 votos a favor y 2 en contra, hemos decidido no poner un desfibrilador a un paciente, cualquiera de esos que hemos hablado. ¿Qué es lo que tengo que escribir en la historia? Reunido el comité en sesión, preguntado el caso de Juanito, se ha decidido no poner el desfibrilador, ¿no? Yo es lo que pondría. Pero otra pregunta, ¿se lo habéis dicho al paciente antes de tomar la decisión? Claro. Si el paciente, o sea, primero, si nosotros no vamos a ofrecer ese tratamiento, Esa alternativa terapéutica. ese grupo ha decidido que no es candidato al tratamiento, yo creo que sobra preguntar. Joan, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es muy importante esto que plantea. Si desde el punto de vista profesional se considera que este tratamiento no es fútil para este paciente, no está indicado, el proceso de compartir la decisión de una cosa que no tiene sentido no tiene que hacerse. Una pregunta, brevedad, por favor, que estamos empezando, no tengo tiempo. Venga. Quería preguntar, volviendo al paciente este de 82 años del implante y del recambio, ¿qué pasaría si este paciente tiene indicación, es dependiente de marcapasos, ¿no? Entonces lleva un DAI, le tienes que recambiar entonces, claro, es difícil, ¿no?, calcular la expectativa de vida de este señor, pero claro, tampoco le vas a quitar la estimulación. Entonces, ¿qué piensan de recambiarlo, por ejemplo, por un marcapasos? Es decir, hacer un downgrade, ¿no?, a marcapasos. Yo creo que eso lo he hecho una vez, hablando con el paciente y explicándole muy bien pros y contras y modos de muerte. Yo creo que es una decisión individualizada y el paciente también decide. Eso hay que individualizarlo y hablarlo, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. Lo que no tienes que meter, que es lo que comentabais antes, es el criterio economicista, ¿no? O sea, no es precio, es modo de muerte. Sobre todo, en el último momento de la vida, un DAI lo que pretende conseguir es evitar una muerte súbita, y si lo que consigues es evitar una muerte súbita a costa de prolongar una agonía terrible, no tiene mucho sentido. Es más fácil hacerle un downgrade entonces, ¿no? Claro. Última pregunta. Muy breve, Berenguel de Gerona. Si por motivos económicos se nos denega la implantación de un DAI, ¿estamos obligados legalmente y éticamente a comunicarlo al paciente? Qué buena pregunta. Desde el punto de vista legal, la respuesta es sí, y además reflejarlo así en la historia clínica.
decir, oiga, mire usted, y yo no soy médico, pero mire usted, señor paciente, las alternativas terapéuticas son estas, X, Y y Z. La Y la tenemos limitada por la consejería, la dirección general, el servicio de salud, el que sea. Porque esto le da pie, por ejemplo, a que el paciente reclame en responsabilidad, que ha habido casos y supuestos legales en los cuales el paciente se ha ido a un hospital privado y luego ha reclamado el importe de la factura a la administración pública y así se ha pagado. Te va a querer mucho el director de gestión, Emilio. Eso sí. No, a mí me parece... Sí, también, o se va a la comunidad de al lado, autónoma. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que realmente estamos en un momento en el que el volumen de dinero es limitado. Entonces uno tiene que aquilatar muy bien el caso en el que realmente mi criterio médico es tan claro que va en contra del criterio del gerente, que por otra parte no suelen ser completamente estúpidos. Entonces es una discusión delicada. Boro, te estoy contando 20 segundos de verdad. Vale. No, y yo lo único que quiero preguntarle es si esto se ha hecho en comisión colegiada, no es individual de un médico. Claro, esto es un punto muy importante. Buena pregunta. Yo en mis comisiones todas son colegiadas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Gracias a todos de verdad y encantados de participar.